en 2024. Segura es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster y candidato PhD en Economía por la Universidad de Pensilvania. Actualmente es consultor económico independiente en organismos multilaterales, director de la especialidad de finanzas de la universidad y socio de Ser Perú. Ha sido ministro de Economía y Finanzas entre 2014 y 2016, donde previamente fue jefe de gabinete de asesores. Asimismo, ha sido economista del Fondo Monetario Internacional y economista jefe de uno de los principales bancos en el país, entre otros cargos. Entonces, en este webinar, Alonso Segura, que fue previamente presentado, nos brindará un análisis profundo de la situación económica actual del Perú desde una perspectiva de política económica. El objetivo es destacar los indicadores claves que se deben observar al formular políticas económicas efectivas y cuáles deberían ser las respuestas de política en función de estos indicadores. En ese sentido, se explorarán los principales indicadores de desempeño de la economía peruana en la coyuntura actual, para luego adentrarnos en una discusión sobre los desafíos fiscales, incluyendo el déficit fiscal y su impacto. Además, se abordarán dos temas críticos que afectan las finanzas y el desarrollo económico del país: la situación financiera y estratégica de Petroperú y el papel de la inversión de infraestructura. En este último punto se analizarán los diferentes modelos de inversión, como los acuerdos de gobierno a gobierno y las asociaciones público-privadas, evaluando sus ventajas, desventajas e implicancias fiscales. El webinar buscará ofrecer una visión integral de cómo se toman las decisiones de política económica y qué aspectos se deben tener en cuenta para lograr una gestión efectiva. Entonces, en ese sentido, queremos que este sea un espacio dinámico, así que les animo a estar atentos y tomar nota. Al final de la charla tendremos una sección de preguntas y respuestas, donde haremos estas mismas. Sin más preámbulos, demos inicio al evento presentando a nuestro invitado de hoy, el profesor Alonso Segura. Es un verdadero placer tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muchas gracias, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer poder hacer presentaciones a estudiantes. No sé si me pueden dar permiso para poder proyectar. Sí, a ver, vamos a ver si. Ok. Mm, ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve, profesor. Sí. Ya, un favor. Si algo pasase, me llaman por teléfono, porque cuando estoy proyectando no puedo ver. Si pasara algo con el Wi-Fi, se cae la señal, me voy a quedar hablando solo. ¿Está bien? Ok, ok, se hará ese Ya, seguimiento. Ok. entonces, Ujú. bueno, la idea es hacerles una presentación que espero acabe antes de las 6 para darles espacio para preguntas. Eh, y sería bueno que tengan preguntas para poder profundizar temas, porque voy a tocar varios temas y siempre un poquito, algunos por encima, pero en preguntas podemos profundizarlos si así lo desean. Entonces, la presentación tiene básicamente tres temas. Lo primero es un análisis de la coyuntura. eh, y entender también en términos de indicadores qué variables son relevantes para generar impacto en la economía peruana. Se dice mucho que la economía peruana es una economía primero exportadora, dependiente de condiciones externas, precios de materias primas, etcétera, pero quiero que lo vean ahora en indicadores, ¿no? La segunda parte, rápidamente voy a tocar estos temas de coyuntura, pero que tienen algunos de ellos por lo menos impacto material en el mediano plazo, que es Petroperú, temas de infraestructura. Les voy a decir por qué tiene posible impacto material, y también voy a tocar, aunque un poco por encima, pero la reforma de pensiones. Ya hubo perdón, un viernes financiero hace no mucho, el ciclo pasado creo, tocamos este tema, pero ahora que ya se aprobó la reforma, le voy a hacer algunos comentarios también. Y la última parte, si nos da el tiempo, es hablar un poquito de algunos retos de la economía peruana en función de sus características más estructurales, ¿no? Entonces, sin más, perdón, pasamos. Primero análisis de coyuntura. A ver, lo primero
Y empiezo por sector externo, por precio de materias primas, en este caso términos de intercambio, porque la economía peruana es, como ya todos sabemos, bastante dependiente de condiciones externas. Pero a veces calibrarlo en indicadores puede pasar un poco desapercibido, ¿no? Lo primero, veamos, es que los precios de exportaciones y los términos de intercambio que en este momento tenemos en Perú son tremendamente favorables. Han estado en récord histórico en los últimos meses. Ahí podemos verlo en términos de términos de intercambio. Esto de acá, este periodo de acá, fue el superciclo de materias primas, ¿de acuerdo? Que generó un crecimiento muy acelerado en la economía peruana en general de todos los países exportadores de América Latina, y eso coincidió con bonanza global, que fue lo que alimentó el precio de materias primas, que devino al final en la crisis financiera global acá. ¿De acuerdo? Pero pueden ver que los niveles de precios de materias primas de los puntos de partida eran sustancialmente más bajos que los de ahora, no eran básicamente la mitad. ¿Ok? En términos de intercambio, pero suben precios de exportaciones, pero suben precios de importaciones también. Una caída y después continúa y llega a un pico superior en el 2011. Y de ahí hubo un periodo bastante largo de descenso, casi 5 años, ¿no? Y en ese momento la economía peruana se desacelera de manera sostenida, ¿no? Se echó la culpa a varios factores, pero es importante tener en cuenta esta situación, ¿no? eh, Aceleración, aumento importante y después una caída sostenida. Y los últimos años, en realidad, los precios de materias primas de nuevo han tenido fluctuaciones, pero fundamentalmente, salvo este periodo, han tenido, y de precios altos, han tenido tendencia al alza. Y los precios actuales, en términos anuales, estos de acá, se prevé sean los más altos, el 24-25, que hayamos tenido en nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando analizamos el desempeño de la economía peruana, tenemos que hacerlo tomando en consideración que tenemos condiciones externas muy favorables. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, bueno, se interrumpió, sí, profesor, se interrumpió y bueno, Ya, ya, ahora ok, sí se visualiza la pantalla otra vez. perfecto. Sí. Ya, entonces, apaga el teléfono, ahora, internet más se conectó. Entonces, ese es importante tener en cuenta. Hay estudios que se han hecho estudios oficiales, por ejemplo, dentro de este Ministerio de Economía, pero también estudios académicos que sugieren que los factores que más inciden en la volatilidad del crecimiento económico en Perú son factores externos. Los estudios señalan que es entre 55 y 60% de esa volatilidad de crecimiento se explica por factores externos, es decir, importa más lo que pasa fuera de Perú que lo que pasa dentro de Perú relativamente. Los dos factores que más inciden, el principal es términos de intercambio, precio de exportación, de los factores que entran a través de la cuenta corriente. Y en ese factor estamos en una situación, digamos, que nunca ha sido tan favorable. El segundo factor son condiciones financieras internacionales, que han venido mejorando, han estado en los últimos, digamos, 24 meses con digamos, el endurecimiento de políticas monetarias, las condiciones financieras se endurecieron, pero ya hasta la Reserva Federal ya comenzó a bajar tasas, ¿no? Y ese factor pesa menos, ¿no? Y va a continuar durante lo que va del 2024-25 la tasa de la Reserva Federal a la baja, ¿no? Europa también, la Unión Europea ya empezó antes que la Reserva Federal, los países de América Latina lo hicieron hace muchísimo tiempo, y el primero que fue Brasil, me parece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el marco de referencia al cual tenemos que analizar qué está pasando en la economía peruana. Lo pueden ver en balance en cuenta corriente, por ejemplo. La economía peruana en general tiene déficit de cuenta corriente a niveles que no preocupan por lo general. Estos niveles superiores al 4% de déficit son atípicos. Ha ocurrido en el pasado en algunos periodos, pero no es tan frecuente. Un déficit de cuenta corriente de 4% es cuando se comienza a prenderse alarmas de que hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Pero difícilmente en Perú hace muchísimos años que supera eso, pero lo que sí podemos ver es que por lo general tenemos déficit de cuenta corriente. Y ahora lo que podemos ver es que ya el año pasado tuvimos superávit de cuenta corriente, este año vamos a tener superávit de cuenta corriente y la proyección es que el 2025 también tengamos superávit de cuenta corriente. Entonces, nuevamente, no tenemos años sucesivos consecutivos y posiblemente un periodo de 3 años de superávit de cuenta corriente desde el superciclo de materias primas, el año 2000.
4, 5, 6 por ahí, hubo creo un trienio de superávit de cuenta corriente, ¿de acuerdo? Entonces es atípico, estamos hablando hace aproximadamente 20 años, ¿no? Eh, pero nuevamente es otra señal de cómo los buenos precios de materias primas, que inclusive han aumentado por encima del aumento de los precios de importaciones, por eso que los términos de intercambio siguen al alza, benefician a la economía peruana, ¿no? Esto acá, dicho sea de paso, sumado a lo que ocurre con la cuenta financiera, va a tener implicancias sobre el tipo de cambio, ¿no? En general, cuando ha habido buenos o ciclos de buenos precios de materias primas, lo que se da es una presión apreciatoria del sol, ¿de acuerdo? Es la caída del tipo de cambio, pero vamos a ver un momento. Y acá lo que pueden ver es, y esas son, algunas de estas diapositivas son del último reporte de inflación del Banco Central, solo las estoy explicando, otras sí son elaboración propia, ¿no? Y acá lo que pueden ver también es lo que ha ocurrido durante lo que va del año, que ha sido una fuerte acumulación de reservas internacionales, ¿no? También, de nuevo, derivadas de las condiciones externas. Eh, si las medimos como porcentaje del PBI, cerca del 30% del PBI, pero eso es atípico, Perú es uno de los países que tiene más reservas internacionales en comparación con PBI o en comparación con deuda externa de corto plazo, por ejemplo, casi 500%. Un poco como que la regla es que un país debe tener 100%, un mínimo de 100% de deuda externa de corto plazo, para que en caso de situaciones de estrés el país tenga capacidad, tenga divisas como para poder enfrentar los pagos de deuda, ¿de acuerdo? Perú tiene 5 veces eso, ¿no? Entonces también es una métrica muy importante, ¿no? Eh, y después, si lo vemos en términos y para qué sirven reservas tan altas, entre otras, para poder defender el tipo de cambio y para poder reducir la volatilidad. Ahí lo que podemos ver es comparado con otras monedas de la región. En el gráfico arriba es el tipo de cambio como índice y lo que se puede apreciar es que en el caso de Perú, esto es desde el 2021, ¿de acuerdo? Pero hacemos una serie larga, les voy a dar otro comentario. El caso de Perú es esta línea oscura, digamos, está acá, la más oscura, un tipo de cambio muy estable, ¿no? Hay países que en los últimos años se han depreciado más, hay por ahí alguno conmigo que se ha apreciado eh, con respecto al sol, digamos, pero lo que es importante tener en cuenta, y lo vemos abajo, es que la volatilidad del tipo de cambio es muy, muy baja en el caso peruano, ¿no? Esto, desde el punto de vista del Banco Central, es una necesidad por el pasado hiperinflacionario que tenemos y dos, por el efecto G balance que podría generarse de movimientos muy bruscos del tipo de cambio eh, debido al efecto, debido a la valorización financiera parcial de la economía peruana, que todavía está dependiendo si lo vemos por activos, por pasivos, entre 25 y 30%. ¿De acuerdo? Entonces, el Banco Central tiene mecanismos de intervención, como ustedes seguramente ya saben, mecanismos de intervención bastante sofisticados utilizando derivados que permiten que mitigue digamos, los eventos que generan volatilidad cambiaria eh, de manera importante sin necesariamente tener que vender o comprar dólares en mercado spot. A veces lo hace, porque lo combina con los instrumentos derivados que tiene, los CDRs o los CDLDs, dependiendo si es presión depreciatoria o presión apreciatoria, o los swaps cambiarios venta, o swaps cambiarios compra, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero que todos ellos en general implican que no necesariamente pierde reservas, ¿no? Entonces puede utilizar, digamos, una artillería bastante más potente que incluso los 882.000 millones de dólares representan de los actuales en términos de defensa de tipo de cambio, ¿no? Obviamente no, si los fundamentos económicos implican un distinto nivel de tipo de cambio, el Banco Central no va a poder, digamos, mantener el tipo de cambio desviado de esos niveles explicados por fundamentos. Pero lo que sí puede hacer es que el tipo de cambio se ajuste gradual y lentamente sin que haya saltos bruscos, ¿de acuerdo? Que es lo que puede generar nerviosismo, ¿no? En los agentes económicos. Lo otro es para entender la dinámica. eh, Esta es la intervención cambiaria del BCR a través de compras netas, compras menos ventas, ¿no?
y de vencimiento de instrumentos, que es básicamente instrumentos derivados. Hacia arriba significa que en neto está comprando el Banco Central o el equivalente a comprar dólares, y hacia abajo significa el equivalente a vender, ¿no? Este, eh, que es importante esto para que nuevamente entiendan cómo los factores externos pesan en la economía peruana de una manera significativa. Este es el periodo de superciclo de materias primas, es el periodo en el cual eh, los precios beneficiaban mucho a Perú, generaban un viento de cola enorme y generaban una fuerte entrada de divisas. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central durante prácticamente todo ese periodo? 2009 fue una excepción, obviamente el año de la crisis. Básicamente el Banco Central trataba de combatir presiones apreciatorias, es decir, el sol se estaba fortaleciendo. En algún momento en este periodo el tipo de cambio llegó a estar en 2.5 más o menos, 2.54 me parece. No 3.54, sino 2.54, para que tengan una idea, ¿no? Eh, este, y después, cuando viene el periodo de debilitamiento de la moneda, perdón, de debilitamiento de los términos de intercambio y los precios de exportaciones, lo que hay presiones fuertes depreciatorias, ¿de acuerdo? Y el Banco Central tiene que intervenir al revés para tratar de combatir el debilitamiento del sol, ¿no? En la subida. Después acá nuevamente tenemos que los términos de intercambio nuevamente se voltean y de nuevo hay presiones apreciatorias, entrada de divisas, ¿no? Después ha estado relativamente quieta la intervención del Banco Central porque no ha habido presiones muy fuertes ni de entrada ni de salida, digamos, que hayan desviado el tipo de cambio con esta excepción. Y este es el periodo Castillo, ¿no? Donde lo que hubo fue fundamentalmente un comportamiento movido por deterioro de expectativas y por, digamos, preocupación sobre la dirección de las políticas públicas, la política económica, ¿no? Entonces hubo una muy fuerte salida de capitales. Acá salen 18.000, más de 18.000 millones de dólares de la economía, que es una cifra récord de salida de capitales, pero para suerte de los peruanos, el año 21, no se va a ver acá, bueno, acá se va a ver, coincide con el pico previo de precio de materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, la suerte que tuvimos, el tipo de cambio, recuerden que llegó a estar hasta 4.14, me parece. La suerte que tuvimos como país, pese a la masiva intervención del Banco Central, que también la pueden ver, bueno, la pueden ver acá, ¿no? Esa masiva intervención. eh, la suerte que tuvimos fue que el periodo Castillo coincidió con un periodo de bonanza externa que hizo que esos 18.000 millones de dólares de salida básicamente se netearan con también miles de millones de dólares adicionales de ingreso por precios extraordinarios de materias primas, ¿no? Con lo cual, esos ingresos, combinados con la intervención del Banco Central, pudieron contener el tipo de cambio. También fue el nivel récord nominal y real de debilitamiento del tipo de cambio, o sea, subida del tipo de cambio, ¿ok? Ese debilitamiento del sol. Pero la situación pudo ser bastante, bastante más crítica digamos, si la gestión Castillo hubiese sido en algún otro momento del tiempo en la economía peruana, ¿no? Si hubiera sido un momento como este, por ejemplo, o quién sabe el tipo de cambio a dónde hubiera llegado, ¿no? Eh, por dar un ejemplo, ¿no? Pero también de nuevo para que vean cómo las condiciones externas importan y mucho. Ahora, en cuanto a inflación, el Banco Central ya vino, hace tiempo ha venido bajando la tasa de interés de referencia. La próxima semana y otra nuevamente se junta el banco, se llama el directorio del Comité de Política Monetaria, tiene que tomar decisiones, probablemente rebajen la tasa de interés nuevamente, por una serie de razones, ¿ok? Pero digamos, la inflación está en el rango meta, ¿no? Eh, Esto en realidad es previo al último dato. El último dato salió y la inflación en Lima está en unos 70 y tantos, me parece, y la inflación subyacente, digamos, excluidos energía y alimentos, está en 2.6. Es decir, la inflación headline, la agregada, digamos, está en rango meta hace ya 6 meses y la subyacente hace 2 meses, ¿no? Entonces, esto le da holgura al Banco Central para flexibilizar la política monetaria en el momento que lo hace. Ese es un factor.
Y el otro factor importante es que ya la Reserva Federal comenzó el ciclo de bajada de tasa de interés, lo cual permite que el Banco Central pueda también continuar bajando sin desalinearse de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central toma decisiones de política monetaria, no lo hace solo mirando inflación, lo hace mirando cuáles son las causas. Primero lo hace viendo expectativas de inflación más que inflación, ¿de acuerdo? Lo que le importa al Banco Central es si las expectativas de inflación están en rango, más que si la inflación observada está en rango. Lo segundo es cuáles son las causas que están moviendo inflación. El presidente del Banco Central dijo el otro día en su intervención en el Congreso, si la inflación se genera por fuente doméstica, es decir, pues, se genera por demanda, hay, digamos, un espacio para que la política monetaria pueda entrar a tallar para contener la subida de inflación, ¿no? Este, pero si la inflación viene por factores externos, por ejemplo, por subida de precios de alimentos, etcétera, pero importados, no nacionales, o subida de precios de energía, ¿no? Que es un choque de oferta, no hay mucho que pueda hacer el Banco Central. Entonces, por lo general, a esos choques no va a responder, ¿de acuerdo? Ese es parte uno. Y la parte dos es que siempre el Banco Central, como tiene también como objetivo secundario la volatilidad cambiaria, y siempre va a estar mirando qué hace la Reserva Federal. Entonces, el hecho de que la Reserva Federal ya esté en proceso de bajada, como dije, va a permitir que tenga más holgura en su toma de decisiones. Ahí podemos ver la tasa de referencia, cómo se ha venido moviendo los últimos meses. La próxima semana, digamos, yo pensaría que la próxima semana van a bajar la tasa de referencia, ¿no? En todo caso, más que si uno le acierta a exactamente en qué mes baja, la tasa de referencia probablemente en el año, digamos, faltan 3 reuniones, yo creería que van a bajar en 2 de ellas, no necesariamente en las 3, aunque nuevamente va a estar condicionado a decisiones de la FED, ¿de acuerdo? Eh, pero suponiendo que la FED gradualmente continúa bajando estos primeros meses, yo creería que un par de meses de los 3 va a bajar este año y de ahí probablemente baje en torno al 4, ya en torno al 4% hacia algún momento en mediados del 2025. La tasa natural del Banco Central debería estar por ahí, digamos, quizás un poquito menos de 4, eh, pero digamos, probablemente 150 puntos base sobre el nivel en que está ahora, ¿no? Pero ya se puede ver que el Banco Central ya bajó 150 y probablemente le quede, está a mitad de camino, le bajé otros aproximadamente 150 en los siguientes 12 meses, 12 a 18 meses, ¿no? De nuevo, no se olviden de esto, va a estar condicionado a que haga la FED, ¿no? Eh, por las consideraciones cambiarias, ¿no? Si vemos el ENVI, que es una medida que calcula JP Morgan de una medición ponderada de riesgo país en los distintos países, ¿no? Ahí tenemos el envío de los principales países de América Latina, de la Alianza del Pacífico en realidad, después de América Latina y los mercados emergentes. Podemos ver pues que el riesgo país de Perú todavía es bastante bajo, es el segundo más bajo de la región después de Chile, este es Perú, este es Chile, ¿no? Eh, y no ha tenido mayores sobresaltos, ¿no? Eh, Ustedes podrían preguntarse de repente, pero profesor, ¿por qué si vemos que hay desvíos fiscales importantes, por qué si vemos que hay una situación de debilitamiento institucional fuerte, ¿no? Incertidumbre política, digamos, elevada, continua en los últimos años en el Perú, etcétera? ¿Cómo es que el riesgo país todavía es relativamente bajo? Y lo que ocurre es que es una suma de factores, ¿de acuerdo? Lo primero es que la macro pesa mucho, ¿ok? Digamos, los indicadores económicos, macroeconómicos, pesan mucho en la definición de este tipo de indicadores, ¿no? Y Perú, si bien tiene, ahora vamos a comentarle un crecimiento mediocre, no necesariamente es peor que el de América Latina, ¿de acuerdo? Ya no es descollante, pero digamos, no es que está por debajo de promedio, ni mucho menos, ¿no? Los indicadores externos son tremendamente favorables, como ya mostré. Entonces, coyunturas como esta hacen que el Perú se fortalezca, independientemente de lo que pase con ciertos aspectos de política pública, ¿no? O ciertos aspectos de política en general, ¿de acuerdo? Entonces,
tenemos un viento de cola enorme, ¿no? Y eso permite pues que hay indicadores externos bastante fuertes, ¿no? Bastante robustos. Eh, Estos mismos vientos de cola hacen que las perspectivas de fortaleza de la economía peruana, no solo actual, sino proyectada hacia el futuro inmediato, también sean buenas, ¿no? Y lo otro es que Perú tiene reglas de juego bastante estables para la inversión en general, y no se anticipa que estas cambien, ¿de acuerdo? Entonces, toda la parte político-institucional se mueve bastante más lento en términos de cómo lo recogen los indicadores. No significa que no haya deterioro, porque lo hay. En todos los rankings internacionales que miden institucionalidad, fortaleza institucional, Perú nunca fue particularmente fuerte, no comparado con indicadores macroeconómicos, digamos, pero además estos se han venido deteriorando en los últimos años desde el 2016, ¿no? Eh, pero digamos son de maduración lenta, ¿no? Entonces, mucho de lo que implica calificaciones crediticias, como vamos a ver en un momento, riesgo país, reflejan que Perú tiene, digamos, una disponibilidad de reservas enorme y tiene una de las deudas públicas más bajas de los países emergentes, entonces tiene fortaleza económica para poder enfrentar, digamos, cualquier tipo de evento adverso. Entonces, si lo que pudiera resumir es que en materia económica la foto se ve relativamente bien comparado con otros emergentes de otros países de América Latina. El problema para nosotros es que vemos la película, y la película, particularmente en materia fiscal, ya no se ve tan bonita. No les diría que es una película de terror, por lo menos todavía, pero es una película de suspenso, ¿no? Y acá lo que podemos ver es, siguen ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor. profesor, se escucha. Ya. Ujú. Y ahí lo que pueden ver es la calificación crediticia de los principales países de la región, los de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México, Perú. Los dos economías, bueno, la economía más grande, que es Brasil, pues Argentina, que es otra de las economías importantes de América Latina, y después Panamá y Uruguay, porque son los otros dos países con alta calificación crediticia. Supongo, ponernos en contexto, esta línea de acá, como saben, marca la diferencia entre grado de inversión arriba y grado especulativo o bono basura hacia abajo. ¿Ok? Dos, ¿qué significan los colores? El verde oscuro, oscuro, significa que las tres clasificadoras de riesgo, las principales, Moody's, S&P y Fitch, te tienen el mismo peldaño. El verde color intermedio, como este, o como este, o como este, o como este, o como este, significa que en dos te tienen en ese peldaño. Y el verde color claro, como este, indica que una te tiene en ese peldaño. Entonces, en el caso de Brasil, las tres lo tienen en doble B, es grado especulativo, está a dos peldaños de grado de inversión, pero las tres clasificadoras coinciden allí. En el caso de Argentina, tiene, digamos, es alto grado especulativo, alto porque va hacia abajo, ¿no? Es muy especulativo. Dos lo tienen en doble C y uno lo tienen en triple C, ¿no? En el caso de Perú, tenemos una en triple B más, otra en triple B y otra en triple B menos, ¿no? La de acá y la de acá esta de acá nos hizo downgrade en enero o febrero, nos pasó a doble, triple B menos, ahora tenemos perspectiva estable, sabíamos quedarnos ahí el siguiente año, 2 años, probablemente un par de años. Esta acá, que es Moody's, la semana pasada eh, nos mantuvo en el, digamos, en triple B más, el equivalente a triple B más, porque otra otro sistema de clasificación, y puso la perspectiva en estable, porque es lo que manda su metodología, ¿no? Estábamos 2 años con perspectiva negativa. La discusión para ellos era, la perspectiva tiene que pasar estable de todas maneras. La pregunta es si con downgrade o sin downgrade. Al final se decidieron porque sea sin downgrade, felizmente para el país, no sé si tan felizmente para la forma como está manejándose la política fiscal, ¿no? Y este acá es Fitch, en este mes debe tomar una decisión. Está con perspectiva negativa, la discusión para ellos es la misma, ¿no? Tiene que pasar estable porque lleva 2 años en perspectiva negativa, pero la pregunta para ellos también es si hacen downgrade o si mantienen la actual categoría de riesgo. Me parece que no es, he hablado con las dos clasificadoras, con gente del Consejo Fiscal, obviamente no, ellos toman su decisión. En el caso de Moody's era bastante claro de que se inclinaban fuertemente por no hacer downgrade a Perú. En el caso de Fitch les diría que es algo más mixta la foto, creo que se inclina más por no hacer el downgrade, pero
pero ciertamente hay más probabilidad de que ello ocurra, de que hagan un downgrade que en el caso de Moody's, ¿no? Eh, en ambos casos, por si acaso, un poco los factores que ven es lo que se ha mostrado. Condiciones externas son tan favorables para Perú que dicen es como que es, independientemente de lo que haga Perú, las autoridades peruanas, es como que eh, es, tienes estos vientos de cola tan fuertes que temporalmente te blindan contra cualquier tipo de, digamos, de error de política pública, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es cierto, y ambos han notado que lo vamos a tener pronto, que sí están conscientes de que hay un deterioro en el manejo de la política fiscal, ¿no? Pero también, nuevamente, hay dos factores que ayudan a Perú. Uno es que Perú todavía mantiene fortalezas relativas con respecto a países de América Latina y emergentes. Entonces, de nuevo, es un tema, la foto se ve todavía bien. Si ves la película preocupa un poco más porque te vas deteriorando, ¿no? Pero siempre la foto todavía se ve bien. Y dos, en términos de desempeño también económico en general, el de Perú tampoco es el de antes, pero dicen comparativamente al promedio de las clasificaciones de riesgo, todavía Perú en la parte económica está ligeramente mejor, ¿no? Entonces probablemente no se justifica, pero digamos, en todo caso, esos son los factores que ayudan. Los factores que no ayudan, el factor que no ayuda es que sí ven un deterioro de la política fiscal, que les preocupa, pero les preocupa más para el mediano plazo. El problema puede ser que ahora no te hagan downgrades, pero después cuando reaccionen, cuando se den cuenta de que el siguiente gobierno no va por cumplir con la trayectoria fiscal, lo vamos a tener en un momento, y vean más deslices, es ahí cuando llegue no tiempo a corregir, que comiencen nuevamente los downgrades, ¿no? Pero eso lo veremos en el tiempo. Eh, Expectativas en la economía, ya ahora sí recuperándose, este fue el periodo más largo de expectativas en terreno de pesimismo desde que se registra indicador hace 20 años, ¿no? Y esto es por gestión de gobierno, el gráfico de la derecha, por gestión de gobierno iniciando el 28, digamos, en julio, cuando empieza cada gobierno, y ahí se puede ver pues cómo los últimos años han sido tremendamente atípicos, ¿no? De muy fuerte pesimismo. Lo que es importante que entiendan es que cuando ustedes ven estos pequeños picos o valles de caídas, están asociados a crisis financiera internacional, caída de precios de materias primas, elección que generó una elección Consuelo Humala y después se dieron cuenta que no era lo que temían y se recuperan, pandemia. Nunca habíamos tenido esto en un contexto de muy buenos precios de materias primas. Es decir, el deterioro de expectativas fue 100% made in Perú, ¿ok? Fue por problemas de eh, planes de gobierno, temor con respecto a los planes de gobierno, anuncios, decisiones erradas, etcétera, etcétera. Ya se están recuperando, las expectativas han regresado a terreno de moderado optimismo. No es que estemos, digamos, preparados para una etapa de boom, pero después de un periodo de fuerte depresión, aparte en este periodo ha habido mucho ajuste de decisiones de inversión. Entonces, con un viento de cola muy fuerte y con recuperación de expectativas, lo que sí deberíamos ver es mejora en indicadores empresariales, resultados empresariales, utilidades, pagos de impuestos y cosas por el estilo que se van a reflejar el próximo año. ¿De acuerdo? La pregunta también que podríamos hacernos es, con estas condiciones externas, ¿por qué la economía sigue creciendo en torno al 3 y por qué no está creciendo al 4, al 5 o al 6? Y ahí hay otros factores que pesan, ¿no? Efectivamente, la economía peruana ya ni siquiera con fuertes vientos de cola puede tener un desempeño notable, digamos, ¿no? Por lo menos en la parte de crecimiento y en la parte fiscal, ¿no? Por eso también vamos a ver un momento, ¿no? Y eso está acá, ¿no? Si vemos... acá simplemente agrupé algunos, si lo jalaba de atrás, esto debe ser 2007-2008, o puede ser. Eh, lo que vemos es que en los periodos de superciclo de materias primas, la economía peruana uno se despuntaba con respecto al resto. De América Latina, la barra azul,
Chile-Colombia, por ejemplo, es el Pacífico, ¿no? Y el nivel de crecimiento era otro, ¿no? O sea, tenemos niveles de crecimiento muy, muy altos, ¿no? Todos tenemos. Después viene la etapa de caída de precio de materias primas, donde todos entran en otro estadio de crecimiento, pero el Perú todavía se sostiene por encima del resto, muy por encima de América Latina, por ejemplo, y por encima de las sociedades del Pacífico. O sea, con otra escala, pero Perú todavía era un país de alto desempeño, ¿de acuerdo? Esto es rebote de pandemia, o sea, no hay que tomarlo con pinzas. Eliminé la parte de entrada. En realidad no es rebote de pandemia, en Colombia hubo un efecto raro, ¿no? Pero saqué 2021, así como saqué por ahí el 2009, porque distorsionan las cifras, las caídas y las subidas de una fuerte recontracción, ¿no? Pero nuevamente acá podemos ver cómo Perú crece menos que América Latina, ¿no? El año pasado Perú en recesión, primera vez en 3 décadas, básicamente, excepto la pandemia, mucho menos que América Latina también, ¿no? Este año sí deberíamos crecer más y el siguiente muy cerca, pero la pregunta es, con tan buenos precios de materias primas, ¿ya por qué la economía peruana no puede tener un crecimiento más alto, ¿no? Y eso es porque sí se han venido deteriorando otros fundamentos, ¿no? De crecimiento, lamentablemente. Eh, Entrando a la parte fiscal, eh, a ver, la gran fortaleza, y la vamos a ver después, es deuda, ¿no? La deuda pública de Perú es bastante baja. Todavía es bastante baja, no tan baja como antes, pero es baja relativamente a otros países emergentes y a otros los países de América Latina. Pero sí estamos en una senda complicada, ¿no? El año pasado se incumplió el, el- la regla de déficit fiscal por primera vez en 20 años, más de 20 años, segunda vez de que tenemos reglas fiscales en el año 2000, incumplimos la regla. Actualmente estamos con un déficit de 4%, que es el déficit anualizado más alto desde los 90, inicio de los 90. Y esta es la proyección del Banco Central. El Banco Central, que normalmente en la parte fiscal pasivamente toma las proyecciones del Ejecutivo, se ha desviado y de hecho no vamos a llegar al 2,8, que es la regla para este año, 2,8, sino va a haber un incumplimiento de más o menos medio punto por segundo año consecutivo, lo cual es inédito, y además habiendo modificado reglas, porque la meta para este año era 2%, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un tema preocupante de debilidad institucional y de mal manejo de las políticas públicas, la política fiscal en particular. Hay otro tema, ¿no? ¿Qué les dice su curso de macro, de introducción a la macro, de economía, de primer curso de estudios generales? ¿Qué es lo que les dice sobre el manejo de política fiscal, que debe ser contracíclica, ¿no es cierto? En este momento tenemos muy fuertes vientos de cola, precios de materias primas en niveles récord, y se proyecta un crecimiento de la economía por encima del potencial. El potencial de Perú está más o menos en 2,5, que es un poco menos. La economía va a crecer más de 3, y esto el propio gobierno dice que va a ser así, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, en un contexto así, ¿qué es lo que debería ser la política fiscal? ¿Ser expansiva o ser contractiva y tratar de recomponer, digamos, bajar el déficit fiscal, reconstruir defensas, fondos de estabilización fiscal, por ejemplo, etcétera? Lo segundo, sin embargo, el gobierno está metiendo toda la gasolina que puede a mayor gasto en un contexto de caída todavía de ingresos, que van a subir el próximo año, pero que este año están cayendo, ¿no? Entonces, está dispuesto el gobierno a generar un segundo incumplimiento consecutivo y a poner en riesgo, esta es la presión central, sobre la base de una fuerte recuperación de utilidad de las empresas con tributos que se pagan sobre la base de los precios de este año, que son nivel récord. Los ingresos van a recuperarse sustancialmente. Pareciera un poco optimista que la meta para este año, dicho sea de paso, para el 2025 es 2,2, ¿ok? O sea, dice que el siguiente año sí la cumpliríamos, ¿no? Eh, Pareciera un poco difícil, sobre todo va a depender de cuál es la decisión de gasto también el 2025, ¿no? Eh, y de la magnitud de los desvíos, porque si terminamos en 3,3, eso hace, o 3,4, o 3,5, eso hace más difícil poder llegar al 2,2, ¿no? Entonces, vamos a incumplir por segundo año consecutivo este año. Hay una probabilidad no pequeña de que incumplamos por tercer año consecutivo el siguiente, o el gobierno se vea forzado a modificar las reglas nuevamente para no incumplirlas en el papel, cuando se sabía que estaba en trayectoria de incumplimiento, ¿no? Y del 26 en adelante, salvo que algo como esto ocurra, eh,
es incumplible la trayectoria porque le dejan al siguiente gobierno un legado de consolidación enorme, de consolidación fiscal enorme, que es básicamente incumplible, ¿no? Ya vemos cómo las reglas se han ido modificando. Recuerden que la regla es 1%, esa es la regla permanente. Cómo se han ido modificando en el tiempo, ¿de acuerdo? Eh, Esto en realidad es 2.8, este era el día primero 2.5, pero después se cambió a 2.8, es así, ¿no? Acá y de ahí sigue, ¿no? Pero este año van a estar de nuevo acá, por acá, en 3.3, ¿no? Va a estar por acá. La pregunta es, ¿vamos a poder llegar acá, hasta acá, en 2028? Es, es básicamente imposible, ¿no? Sobre todo que al siguiente gobierno le van a dejar toda esa tarea de consolidación, si es que no se incumple el 2025 y parten de un punto como este, ¿no? Es excesivamente demandante, eh, y es difícil la recuperación de ingresos y la generación de ingresos permanentes se va a dar, de ingresos temporales se va a dar ahora, en 2025 se van a dar. Es ahí cuando tienes que aprovechar para consolidar. Pero si el gobierno no lo hace y se come ese espacio fiscal, el siguiente, pues, salvo que ya el cobre se vaya a 5, no tengo idea, el oro se vaya a 3.000, el siguiente no va a tener esos vientos de cola. Es difícil sobre la situación actual pronosticar vientos de cola. Entonces tendría que hacer una consolidación en un contexto neutral o adverso, ¿no? Lo cual es imposible. Lo cual significa que cuando entre el siguiente de nuevo te va a subir la trayectoria y te va a decir va a ser algo así, ¿no? La pregunta es si ya para ese entonces las clasificadoras de riesgo van a ser tan benignas como para decirte no hay problema, ¿no? Eh, y recordemos que eso también va a ser contingente a quien gane esta elección, ¿no? ¿Cuál es el gobierno? Y si ese gobierno comete errores, si ese gobierno toma decisiones arriesgadas, es percibido como antiinversión, entonces la economía peruana podría, bueno, las calificaciones crediticias podrían sufrir y la economía peruana ciertamente más, ¿no? La deuda pública, nuevamente, relativamente baja comparada con América Latina, países de América Latina, acá lo pueden ver que tienen en general una deuda más alta que Perú y es lo que hace que en la foto nos veamos bien. Sin embargo, recordemos que la deuda ha venido subiendo, estaba en 2013 estaba en 19%, ahora está ya en 33 más o menos, ¿no? Eh, y la deuda neta estaba en 3 o 4%, la deuda neta ha venido subiendo mucho más fuerte y plantea el gobierno que en un contexto de vientos de cola, ¿no? Fuertes, de fuerte impulso para la economía peruana, fuente externa, eh, y con crecimiento por encima de potencial, que la deuda neta aumente. ¿Qué significa que la deuda neta aumente y la deuda bruta no aumente? Lo que pasa es que están consumiéndose ahorros, hace tiempo que se están consumiendo ahorros, ¿no? La pandemia fue el periodo donde más ahorros se consumieron, esos ahorros se están consumiendo, y en el futuro podrían ser necesarios, ¿no? Entonces no hay tampoco, en principio, pues, no hay razón para una política así de expansiva, ¿no? Y por último, para cerrar esta parte, es importante no minimizar los efectos económicos, sociales y de gobernanza, el deterioro que hay en gobernanza, ¿no? En institucionalidad de clase política, ¿no? Y lo que venga el 2026 va a ser importante. Sobre los temas de coyuntura, son algunos factores para que tomen en consideración, porque mucha de la discusión que hay, por ejemplo, en el caso de Petroperú, es una discusión bien maniquea, ¿no? O sea, bien de blanco-negro, ¿no? Bien de todo es bueno, todo es malo, dependiendo de qué lado del espectro ideológico estén, ¿no? Este, a ver, hubo varias razones por las cuales se decidió modernizar la refinería, ¿no? Que es prácticamente una refinería ultramoderna y nueva, ¿no? Ahí están, para que lo vean, primero, la refinería antigua era altamente contaminante, o sea, la cantidad de sustancias tóxicas que se lanzaban al medio ambiente y lo que tenían esos combustibles, era decenas de veces más de lo que son los estándares internacionales aplicables en Perú. ¿Qué es lo que se decidió? Una solución que por lo menos personalmente no me parece ética, ¿no? Era que combustibles limpios vayan a Lima, importaciones, porque las dos refinerías a plena capacidad no pueden abastecer todo el mercado. Una parte tiene que ser importada. Es decir, los combustibles limpios para Lima, los combustibles sucios al resto del Perú, ¿no? Que las enfermedades pulmonares, etcétera, todas le den al resto del país, pero no a Lima, ¿no? Y es que el siguiente decida, es decir, pateamos el muerto que el siguiente vea qué hacer con la refinería. Se le tiene que cerrar que la cierre, se le tiene que hacer que le caiga, etcétera, el problema, lo que fuera, ¿no? No es precisamente una manera responsable de hacer política pública. Eh,
Perú es un productor de, cada vez menos, pero es un productor de hidrocarburos. Ya casi no hay exploración en el país por una serie de problemas de, digamos, de política pública, inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero países productores no hay, y eso se consultó digamos, con consultoras internacionales para el hidrocarburos, decían, no hay país del tamaño del Perú, menos que produzcan combustibles, que produzcan crudo y que no tengan una refinería, particularmente incluso una refinería pública. Hasta Chile tiene refinería, ¿no? Y Chile, como saben, no produce una gota de crudo, ¿no? Entonces, la decisión desde el punto de vista de la gente de hidrocarburos internacional era, tiene que tener una refinería, es ancla y remolca tu exploración, tu desarrollo del, digamos, de toda la actividad de este hidrocarburos, ¿no? El mercado de destilados, si hubiese cerrado la refinería, hubiese dependido 100% de importaciones probablemente. ¿Por qué? Porque en la Pampilla Repsol no modernizaba su refinería, también estaba, digamos, con reglas de excepción porque era muy contaminante. Y no lo hacía porque no era rentable y estaba esperando que lo haga Talara. Entonces, si Talara no se hacía, ellos no lo hacían, ¿no? En el momento que lo hizo Talara, ellos ya recién metieron la plata, que les costó menos porque ellos era más moderna para empezar cuando se privatizó, y a lo largo del tiempo le metieron, digamos, la fueron modernizando, le metieron como 1.500 millones de dólares más o menos, ¿no? De hecho, quisieron venderla primero, nadie la quiso comprar y recién ahí pues tuvieron que meter la plata, ¿no? Hay zonas del país que solo son atendidas por Petroperú, o sea, la Pampilla, importadores no van por razones tributarias y además eso genera, entre otras cosas, que tengan rentabilidad privada negativa. Entonces, el único que llega a ciertas zonas del país es Petroperú. Claro, ustedes pueden decir, bueno, que Petroperú vea después que el Estado peruano firme algún, supongamos que cierre Petroperú algún convenio con alguien para ver cómo hacer para que lleguen. Nada, no es que subsidiar permanentemente, ¿no? Parece alguien quiere ir, ¿no? En fin, o sea, la solución es simple, ¿no? Eh, Se hicieron simulaciones que incluían caída de precio de combustible, que aún así la refinería era rentable, era muy rentable. Una cosa es que la refinería sea rentable por si acaso y otra cosa es que Petroperú sea rentable, ¿no? Espero que entiendan cuál es la diferencia, ¿ya? Y tiene que ver un poco con esto. Las propias simulaciones mostraban que tenía que haber importantes reducciones de gastos de la empresa porque tenían una planilla tremendamente abultada y era muy ineficiente. El tema es que en estos más de 10 años nada ha cambiado, ¿no? Nada ha cambiado para mal. Entonces, ¿qué cambió para mal? Varias cosas. Una financiera, se cambió el esquema constructivo. Supuestamente las 5 plantas auxiliares las hacía un privado bajo un contrato de take or pay. Es decir, ellos invierten, meten la plata, se endeudan y te dan un servicio de venta del agua destilada, del hidrógeno y no tanta cosa. Ya se ha ocurrido en otros países con refinerías modernas. Acá al final decidió alguien en el camino que lo hiciera Petroperú. Aparentemente sí era complejo y no tuvieron postores para las plantas. Parece raro porque sí hubo en su momento, pero en fin, decidieron que se lo cargue Petroperú. Cambiaron la estructura, entonces, de cómo se hacía toda la construcción. Hubo algunos sobrecostos, no tantos como se señala, porque le ponen hasta la deuda, ¿no? Que normalmente uno no pone la deuda como sobrecosto, porque hay que servir esa deuda, eso pasa en todos los proyectos. Hubo retrasos, lo cual hace que tú tengas que el periodo en que puedes comenzar a recuperarse postre en el tiempo. Los downgrades significativos que ha sufrido la empresa han hecho que la deuda que tiene que tomar la tome cada vez más cara, lo cual presiona sus ratios financieros aún más. Se rompieron todos los candados legales, que estaba prohibido que Petrobras entre en otras actividades nuevas. Eso lo fueron cambiando en los últimos 10 años con distintas leyes para que entre en otro tipo de actividades, lo cual distrae a Petroperú su labor de abocarse a la refinería y atender a zonas del país donde no llegan otros por subsidiariedad. El oleoducto ha sido saboteado no sé cuántas veces y ya no funciona, que era algo que abastecía petróleo a Petroperú, con lo cual sus costos también subieron. A Talara particularmente sube, ¿no?, su costo de operación. Y esto que es fundamental, en los últimos 5 años hizo gestión pura, eso no estaba en ninguna proyección, pero no tenía razón para que haya algo así. Ha perdido la mitad de su participación de mercado. Entonces, eso es lo que ha hecho es que tenga pérdidas enormes, pues porque la empresa se ha reducido en la mitad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se ha permitido que eso ocurra? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, la consecuencia es falsas pérdidas y mayor apalancamiento, no endeudamiento. ¿Qué se puede hacer? Digamos, liquidar la empresa, no, por lo menos pero no es solución, tampoco es aconsejable. Tienes una empresa que ya tiene una refinería ultramoderna, que ya está comenzando a producir, que va a ser muy, muy rentable. El tema es si el resto de Petroperú se va a ordenar para que
esa margen de rentabilidad permita que genere suficiente utilidad para pagar sus deudas, ¿no? Darle salvavidas en condiciones que es más o menos lo que ha pasado con el reciente debut tampoco es solución, porque simplemente vas a permitir que esas ineficiencias se coman los márgenes y al final igual la refinería no pueda o la empresa no pueda pagar sus deudas, ¿no? Entonces, la única opción razonable es estabilizar la empresa, pero con condiciones, ¿no? Tiene que haber ajustes importantes de gastos, obviamente despidos y cosas por el estilo, ¿no? Y, y concentrarla en el core business, ¿no? Eh, Esto se tiene que evaluar, lo que pasa es que la información financiera todavía hay que analizarla, no es totalmente pública, no la han hecho, para ver si con los márgenes es posible que pague. El ministro de Economía salió anteayer a decir que Petroperú iba a poder pagar toda la deuda que tiene entre 4 y 6 años. La verdad me parece, tengo que reflejar los números, pero no tengo los números recientes porque no se han hecho públicos, pero con la deuda que ya tomó, que es mucho mayor de la que tenía previsto, me parece poco menos que imposible que pueda pagar en esa ventana de tiempo, ¿no? Este, Más aún en ausencia de recortes significativos en los gastos de la empresa, ¿no? Entonces, pero que debería poder en el tiempo, de repente requiriendo algún tipo de reestructuración de pasivos, o sea, que compartan los bonistas, digamos, la carga y te pagamos en más tiempo, algo por el estilo. La alternativa es que el Estado cubra cualquier faltante en el interín, como un préstamo o algo, ¿no? Aporte de capital de nuevo, que es déficit fiscal, etc. Se necesita mejor gestión y necesitas ojos externos que te ayudan a ver esa empresa, pero es un desastre de gestión, ¿no? Y que te ayuden también a recuperar la presión de mercado que ha perdido, porque es como un P por Q, ¿no? O si quieren un margen de utilidad por Q. Si tu Q es muy chiquito, no vas a tener suficiente escala como para poder afrontar el pago de las obligaciones, ¿no? Y en el futuro se verá por incorporar capital privado, ahora básicamente es imposible. Eso está desde antes que se apruebe la refinería, la modernización, ¿no? Entonces esa es la situación y podemos seguir en discutir un poco más en detalle. Yendo a reforma de pensiones, bien rápido, los objetivos eran y son objetivos deseables: incrementar cobertura, es decir, más gente con pensión, mejorar prestaciones o tasas de reemplazo, es decir, que tengan mejores pensiones la gente, ¿no? Fomentar competencia, ese es un objetivo, si quieren, secundario, pero algunos querían que haya más competencia más allá de las AFPs y la ONP. Vamos a ver si mueve la aguja, personalmente no sé si va a moverla, en todo caso es un subsidio secundario, pero el cuarto, que es el que muchos olvidan, es que cualquier reforma tiene que ser consistente con disponibilidad fiscal en el largo plazo, porque temas previsionales impactan en corto, mediano y larguísimo plazo, y con la sostenibilidad fiscal del país. Es decir, tiene que ser una reforma que pueda pagarse dentro de las cuentas públicas del país. Y es esto, quién sabe si lo logren, quién sabe si lo logren, quién sabe si lo logren, ¿ok? Tendremos que ver si hay impactos en esa dirección, ¿de acuerdo? No se puede anticipar que va a funcionar, de repente no funciona. Pero esto de acá no le han prestado ninguna atención, ¿de acuerdo? Y sí podemos tener problemas de presión en cuentas fiscales por una reforma muy onerosa y muy generosa, dada las posibilidades del país, ¿de acuerdo? Este, que es lo que discuto acá, no es lo que digo acá, ¿no? Eh, la reforma no ha sido adecuadamente cuantificada. El Ministerio de Economía no ha hecho pública su cuantificación. Los informes con en su momento se mandó dijeron, esto cuesta más de 1.2, 1.3% del PBI de partidas, más o menos como promedio en los próximos años, cada año, que es un montón para la recaudación tributaria de Perú, sobre todo que es mucho, o sea, hay mucho que se podría ahorrar si no tienes tantos beneficios distintos, ¿de acuerdo? Salió un reporte de una consultora privada diciendo que es la cuarta parte de eso, pero tiene serios, o sea, supuestos cerrados y muy optimistas, que cuando se le pidió que los explicite y que diga, responda si es que estos supuestos, con qué lo sustentan, nunca lo hizo, ¿no? Fue contratado por la Asociación de FP, dicho sea de paso, ¿no? Contratada, ¿no? Eh, el costo, si bien no hay una cuantificación específica, algunas entidades que hemos hecho algún costeo interno nos sale que va a ser mucho más grande y con una perspectiva que en el tiempo pueda crecer muy rápidamente, ¿no?
pero sin embargo se ha aprobado sin tomar nada de eso en consideración, ¿no? Hay iniciativas al interior de esta reforma que son regresivas y otras indicativas, que son las que uno hubiera querido evitar, ¿no? Y también deja abierta la puerta a contingencias fiscales importantes, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos elementos de la reforma que podrían haberse evitado? Esta famosa pensión por consumo que fue propuesta de Fuerza Popular, que es que una parte de tu IGB vaya a cuentas individuales. Primero, no va a mover la aguja, porque a nivel individual es muy poco lo que va a contribuir, sobre todo que estás creando una pensión mínima, ¿ok? Para los que aporten una pensión no contributiva que estás expandiéndola para aquellos que no califiquen a pensión, digamos, contributiva o semicontributiva, ¿de acuerdo? Entonces, es innecesario esto. Entonces, a nivel individual, uno no te mueve la aguja, porque no entra suficiente plata como para que te marque una diferencia en la vejez. Pero a nivel agregado es un montón de plata la que sacrifica el fisco, solo que se diluye entre millones de personas, ¿no? Entonces es carísima y no te mueve la aguja. Y además es regresiva. ¿Por qué? Porque las personas que están en los deciles más bajos consumen alimentos pesan mucho más, una parte importante de la canasta básica está exonerada de IGB, o sea que no van a recibir nada, y compran digamos, mercados que son informales, etcétera, un porcentaje mucho más grande. Entonces, no van a recibir nada, ¿no? Muy poquito. Mientras que los que están en los deciles más altos sí van a recibir digamos, el impacto pleno de este IGB, ¿no? Entonces, esta es una medida que, por lo menos en mi opinión, era innecesaria. Yo por eso que era asesor de reformas de pensiones a nivel internacional antes de regresar a Perú también, entre otras cosas, ¿ok? O sea que sí entiendo temas previsionales, por si acaso. Eh, la ley ha dejado abierta la posibilidad, no solo la posibilidad, sino está explicitado que aquellos que realizaron retiros, todos estos 7, 8 retiros previos, puedan solicitar subsidios del Estado para completar su pensión, porque la ley originalmente, el proyecto de ley decía que aquellos que habían realizado cualquier tipo de retiro en uno de estos 7, 8 retiros, no podían recibir ningún beneficio, salvo que reembolsaran lo que habían retirado. eh, y cambiaron la ley y a la hora de aprobarla dijeron los que realicen retiros a partir de la entrada en vigencia de la ley, es decir, hacia adelante solamente. Entonces, todos los que ya retiraron veintitantos mil millones de soles, más de eso, ya hasta perdí la cuenta, son ciento y pico mil millones de soles los que van a haber salido, ¿no? Ya van más de 80.000, toda esa cantidad de gente, y son millones de personas, pueden ahora volver a recibir, ¿no? El 95.5 lo han mantenido, que no tiene ningún sentido, han debido cerrarlo para todo el mundo. La pensión no contributiva, pensión 65, digamos, que está para pobreza extrema, la han extendido a pobres y hasta vulnerables, con lo cual el porcentaje de la población podría crecer sustancialmente en pensiones no contributivas, ¿no? Y dado un mercado laboral altamente informal, obviamente las filtraciones y las posibilidades de arbitrar al tesoro son altísimas. Por ejemplo, soy alguien de cuarta y solamente tributo o reflejo boletas para alcanzar el mínimo y todo el resto lo escondo, ¿no? Por ejemplo, y saco mi pensión subsidiada porque tengo los aportes, pero no llego al monto para tener una pensión mínima totalmente contributiva. Entonces, me la complementan para pensión mínima, pensión proporcional, por ejemplo. O sea, hay varias maneras de sacarle la vuelta a esto, ¿no? Entonces, una reforma que es de costo incierto, presumiblemente muy alto, que se ha aprobado sin tener claridad sobre los costos y que se pudo haber enfocado realmente en ser progresiva y en centrarse, por ejemplo, en pensión no contributiva y algún elemento para incentivar aportes, pero no como árbol de Navidad ponerle de todo, ¿no? Infraestructura, solo para que se entienda, rapidito y voy a parar después de esto. La parte de mediano plazo la dejo para que la vean si quieren después. Se habla mucho gobierno a gobierno ahora y ahí les dejo un cuadro porque es importante que se entienda. Gobierno a gobierno es una modalidad que no se usa a nivel internacional para infraestructura, no por lo menos en países que son grado de inversión y países serios. Es una modalidad concebida para proveer equipamiento cuando no hay disponibilidad de mercado, por ejemplo, equipamiento militar, donde las empresas que venden armas son empresas de gobierno, ¿de acuerdo? O eso te vas a traficantes de armas, por ejemplo, tecnologías muy raras, ¿no? Cosas por el estilo, pero no para construir infraestructura, que hay constructoras de todo el mundo que pueden hacerlas. Acá, ¿por qué entraron a gobierno? A gobierno se puso de moda porque es una manera como obra pública, pero que te la hace otro con sus reglas y te lo hace en teoría más rápido.
Entonces tengo el rédito político de decir, mira, yo hice esta obra, así sea más caro, sea más ineficiente, sea más riesgoso. En APPs el Estado puede trasladarle al privado, transferirle todos los riesgos, depende cómo diseñes el contrato, el diseño, construcción, operación, mantenimiento, financiamiento, etcétera. En gobierno a gobierno es una modalidad de obra pública, en realidad, solo que el que la hace no es un contratista para el gobierno peruano, sino un contratista para un gobierno X, para el gobierno peruano. Pero ese gobierno no toma ninguna responsabilidad. Si la obra está mal, el Estado tiene que vérselo con los contratistas que ese gobierno contrató, ¿no? Entonces el Estado retiene todos los riesgos, ¿no? Una concesión puede ser autofinanciada, se paga solo el concesionario la paga como el Jorge Chávez, o puede ser cofinanciada, tiene parte de financiamiento público, línea metro, ¿ok? En caso de línea metro es un cofinanciamiento alto del Estado. Pero acá todo el financiamiento es público. ¿Por qué? Porque es como obra pública, tú pagas contra avance de obra, ¿no? Es obra pública disfrazada, ¿no? Este, por eso 100% va a impacto a gasto público. Acá depende de cuál sea la modalidad contractual, cómo diseñes el que pone quién, ¿no? Y APPs, abierto a competencia internacional, en el caso de G2E, limita la competencia. Los G2Es normales, eso lo hemos visto, por ejemplo, en la carretera central, ganó Francia, contrata constructoras francesas. El aeropuerto Chinchero, eh, ganó Corea, empresas coreanas. Claro, ellos subcontratan también con empresas peruanas, pero vas incrementando costos, ¿no? Ambos proyectos ya tienen serios problemas. Uno ya duplicó el costo y siguen estudios, la otra está paralizando, o sea, casi duplicado el costo, están tratando de hacer maniobras para ver cómo mantienen la obra en marcha, pero que violan el sentido de lo que debe ser una oferta suma alzada, que no debes modificar nada. O sea, el punto es, creo que esta fiesta o este optimismo G2G está generando muchos riesgos y muchas contingencias, solo por el afán de poder tener mensajes políticos. Retos de mediano plazo van a haber varios, crecimiento potencial, productividad, desarrollo productivo, etcétera, etcétera. No, por eso yo lo ven después, para dejar tiempo para preguntas. Listo, quedemos en preguntas. Listo, muchísimas gracias, profesor Segura, por compartir con nosotros este análisis tan completo y a la vez tan profundo. Sin duda, sus reflexiones sobre política fiscal, política monetaria nos brindan una visión más clara sobre la situación actual y las posibles soluciones desde una perspectiva política económica. Entonces, bueno, como lo mencionaba, vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Durante días previos hemos recibido algunas preguntas desde el público por medio de nuestro formulario. Una primera pregunta que le hacen, que nos llegó, es si podría darnos recomendaciones para futuros financistas. ¿Qué consejos le daría a quienes desean destacar en el campo de las finanzas, especialmente en el contexto actual? Ya, ya, bueno, no tiene mucho que ver con la presentación, pero bueno, a ver, son consejos, les diría generales, ¿no? Lo primero es, ustedes tienen en la universidad, o sea, todo se hace por etapas. En la universidad tienen muy buen plan de estudios de finanzas, muy buena plana curricular, muy buena, digamos, buenos docentes. Entonces, es que lo aprovechen, ¿no? Si ustedes lo aprovechan, van a llegar muy bien preparados al mercado laboral, sobre todo que la forma como está diseñada la carrera es darles todos los instrumentos que necesitan para poder llegar con el menor ajuste posible al mercado laboral. Como ya habrán podido estar ustedes, gran parte de sus profesores son profesores que trabajan en aquello que enseñan, ¿de acuerdo? Entonces hay ese vínculo. Muchos incluso están contratando practicantes o analistas de sus propios alumnos, ¿no? Entonces es que aprovechen lo que la universidad les ofrece. Dos, que utilicen la oportunidad de concursos interuniversitarios que les ayudan a obtener otro tipo de habilidades, ¿de acuerdo? Y darles vitrina. CFA Research Challenge, el CFA Ethics Challenge que todavía no nos han presentado, el Bloomberg un poco menos, pero también, y los concursos interuniversitarios de cursos de especialización públicos, Banco Central, que ya lo hemos ganado, Superintendencia de Banca, SMB, ¿no? Aprovechen esas oportunidades, ¿no? Prepárense en habilidades blandas, es fundamental, ¿no? En general, alumnos de la Católica, de finanzas,
finanzas no tanto, porque no tenemos tanta historia, pero un poco de economía, tienden a eh, eh, asignarle poco peso a habilidades blandas y sí importan mucho cuando quieren entrar al mercado laboral, ¿no? Obviamente cada día más todo lo que es cuantitativo, manejo de datos es importantísimo, ¿no? Nuevamente tienen una serie de cursos, de concentraciones que les dan esta oportunidad, ¿no? Ciencia de datos, tienen que saber esas cosas, tienen que saber programar en estos lenguajes, ¿no? Entonces aprovechen eso también, ¿no? Y lo otro es, eh, eh, practiquen, es un requisito de egreso, pero es importante practicar cuando corresponde. O sea, tenemos los dos casos, el que no quiere practicar y quiere practicar sobre el finalcito, y el que quiere practicar desde que está en séptimo ciclo. Ningún extremo bueno. Lo importante es, digamos, les diría, sus primeros 2 años de facultad concentrarse en aprender y ya sobre el final, en su último año, si quieren, hagan las prácticas, ¿no? El verano después de octavo ciclo, por ejemplo, empezar las prácticas y parte durante ese año, ya como más cerca de salir para ver si existe la posibilidad incluso de que en la práctica me contraten, ¿no? Pero es importante darle el tiempo al aula y después tener cierta experiencia en mercado laboral, ¿no? Yo les diría que va por ahí. Otro buen consejo es, si ya tienen más o menos claridad en cierto momento sobre el final, sobre todo a mitad de facultad, de en qué área de las finanzas quieren trabajar, eh, que se acerquen a profesores que enseñan esos cursos, digamos, ¿no? Que tengan buenas notas en esos cursos. A veces los propios profesores son los que los pueden recomendar por un trabajo hasta contratarlos, ¿no? Pero obviamente los profesores lo que van a hacer es van a hacer eso para los alumnos que tengan las mejores notas, ¿no? Eso es natural, ¿no? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que podría darles, ¿no? No se preocupen que o sea, ya todos los concursos interuniversitarios, los egresados que consiguen trabajo, todo indica que la formación es muy buena. La cosa es que la aprovechen, ¿no? Sí, profesor, justamente las preguntas mucho se están basando en un tema relacionado al mercado laboral, a herramientas para economistas, así como los consejos que le podría dar a quienes inician sus estudios, que ya justamente acaba de abordar, y quizás una pregunta que podría complementarlo en base a lo que ya nos comenta, es este tema sobre las habilidades blandas, ¿no? ¿Qué recomendaría a los futuros egresados de economía respecto al mercado laboral, en términos quizás de habilidades blandas, de desarrollarnos, en qué espacios podríamos participar para de esa manera desarrollarnos más en este ámbito, ¿no? Sí, a ver, lo primero es, bueno, muchas de esas cosas están metidas, ¿no? Blandas o ciertos conocimientos tecnológicos son importantes. O sea, lo primero es, tiene que tener claridad expositiva, por ejemplo, desenvolvimiento en entrevistas, en interacción cuando van a cualquier foro, etcétera, etcétera, ¿no? Uno no tiene que tener miedo de hablar, tiene que tener, digamos, poder hablar fluidamente, poder presentar de manera razonablemente fluida. Ahí no es que no es que digo que tomen clases de teatro necesariamente para que puedan desarrollar eso, pero es importante la participación en clase, el saber hacer preguntas. Muchas veces uno no levanta, no pregunta porque dice, ay, no sé, me da vergüenza que van a pensar el resto si me preguntas una tonta o lo que fuera. Pregunten, acostúmbrense a preguntar, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es acostumbrarse a exponer, ¿no? Entonces, cuando sea que haya oportunidades para exponer trabajos de grupo, etcétera, utilícenlas. Estos concursos interuniversitarios, hay un filtro natural, solo algunos pueden ir, pero postulen, preséntense y algunos y algunas oportunidades les saldrán. Eso va a facilitar el desarrollo de habilidades blandas. El CFA Research Challenge es un concurso en inglés que tiene una fase de presentación ante jurados de mercados de capitales. O sea, tienen que ser capaces de poder hacer eso bien, digamos, ¿no? Eh, y lo otro, como dije, es habilidades que no necesariamente califican como blandas, pero que ya cada vez se piden más, es capacidad de saber hacer cosas. Por ejemplo, ahora ya es más, en mi época siempre había cuando estudiante y después había programación, pero era más sentido econométrico, ahora es programación para todo, ¿no? Por ejemplo, los alumnos de la católica, los de economía siguen saliendo así. Uno entraba a trabajar al mercado de capitales y los de la católica no tenían ni idea que era el Bloomberg.
pues los del Pacífico sabían sabiendo programar. Entonces, los de los finanzas no tenían ese problema porque llevan curso de Bloomberg. Entonces, no tenían ese problema. Pero hay otras cosas que tienen que ver, tienen que saber Python, R y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Inglés tienen que saber inglés. Finanzas estamos evaluando el último cambio y plan, iba a ser el cambio, pero no lo hice al final. Ponerle inglés avanzado. Me parece que inglés intermedio es muy bajo para varios nichos de finanzas donde realmente exigen que tengan comunicación casi bilingüe, ¿no? Y que no parezca la de Open English, entienden a lo que me refiero, ¿no? Ya, entonces, también eso es importante, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Miren, aprovechen, intervengan, participen, lleven cursos de inglés, lean en inglés, escriban en inglés, escuchen podcasts en inglés. O sea, tienen un montón de cosas gratuitas a su disponibilidad hoy día, que en otras épocas no habían, ¿no? Y aprovechen lo que les ofrece la universidad, ¿no? Les diría que es eso, ¿no? Excel, saber manejar el Excel al derecho al revés, es algo básico. El PowerPoint, o sea, saber hacer PowerPoints, o sea, mejor de los que yo he hecho. Yo soy otra generación, que digan, o sea, los PowerPoints son espectaculares o en lo que sea que puedan transformarlo después a una proyección, ¿no? Ese tipo de cosas a veces impresionan y son sencillas para impresionar bien o para impresionar mal también, ¿no? Ujú. Sí, profesor. Justamente, sí, bueno, dejando de lado ya un tema de recomendaciones que claramente son claves, las que nos hace. También nos elaboraron otro tipo de preguntas, digamos, en cuanto a lo que representan retos, economías emergentes, que es algo que ya, digamos, hemos conversado durante esta charla, que cuál considera que es el mayor reto al que se enfrentan las economías emergentes en la actualidad. Eh, a ver, yo creo que hay varios retos, ¿no? A ver, los precios de materias primas en este momento, en la mayoría de países, los que son productores de materias primas los ayudan. Hay algunos que más bien son eh, recipientes de remesas, de remittances, ¿no? Pero también, digamos, como el ciclo económico en la economía de Estados Unidos viene muy bien, está yendo bien, ¿no? Yo diría que hay algún reto de corto plazo es que en general somos países que no hemos, primero tenemos deuda, voy a hablar más que emergente necesariamente América Latina, ¿ya? Porque hablar de emergentes es entrar en otra dimensión en que pueden entrar emergentes de Asia, emergentes de Europa, entonces es un poquito más heterogéneo, ¿no? Luego América Latina, más del vecindario, ¿de acuerdo? Tenemos retos fiscales importantes. La mayoría de países, la deuda pública de América Latina como porcentaje del PIB está como el 70%, ¿ok? Para países solo hay 5 grados de inversión, el resto son grado especulativo. O sea, ese nivel de deuda no es sostenible. Tienen que consolidar las cuentas fiscales. Entonces, en un momento en que tienen que salir a prestar, a dar mejores bienes y servicios de calidad, mejores y más bienes y servicios a sus poblaciones, tienen necesariamente que hacer ajustes fiscales, ¿no? Entonces, presión fiscal es un importante, ¿no? Segundo, la histórica dependencia de materias primas, dependiente de factores externos que no se ha logrado romper, ¿no? Claro, en un momento como ahora que tienes el cobre volando, el oro volando, todo está bien. ¿Qué le pasaría hoy día a la economía peruana si con estos precios récord crecemos a 3, 2, lo que fuera, o en 100 años será un poco menos? Si los precios fueran más normales, si el cobre no estuviera en 4.40, si estuviera en 3, que no es malo, ¿eh? Históricamente no ha sido malo eso. Si el oro no estuviera en los 3.000, si no estuviera en, no sé, 2.000, ¿no? 1.800. Entonces, hay vulnerabilidades ahí que están siendo maquilladas por condiciones externas favorables, ¿no? Sin que logramos romper esa dependencia, ¿no? Tres es cómo vamos a lidiar con un mundo cada vez más fragmentado, o por lo menos un mundo bipolar geopolíticamente, ¿no? Cómo navegamos en esas aguas turbulentas. Cuatro, cómo hacemos para poder adaptarnos a un mundo donde eh, los cambios tecnológicos, inteligencia artificial, robótica, llámenle como quieran llamarles, demandan de ajustes cada vez más rápidos en los requerimientos de mano de obra, los requerimientos para producción de estos sectores, que a veces, en muchos casos, le ponen un premio al capital humano
porque las labores más rutinarias pueden ser reemplazadas por una máquina. De nuevo, este es un temor que probablemente ha existido en cada revolución industrial, tecnológica que ha habido y siempre al final se ha requerido más mano de obra, pero eso no está garantizado, ¿no? Entonces, esos son algunos de los retos que tenemos y particularmente en la economía peruana, siendo una economía tan informal en tantas dimensiones, es muy difícil que podamos competir en un mundo como el actual, con mano de obra tan poco calificada, no necesariamente barata a nivel internacional, ¿ok? Que no está suficientemente, que no tiene suficiente adaptabilidad a cambios, ¿no? Entonces, diría que esos son algunos de los principales retos, ¿no? Como país tenemos otro reto, ¿no? ¿Qué sectores, cuáles son los motores para el desarrollo, los nuevos sectores que van a impulsar la economía peruana y van a generar empleo, ¿no? Esa es una gran pregunta que hacernos como país, ¿no? Entonces, hay varios ahí, algunos los van a ver en la parte de desarrollo que les puse, ¿no? Que no he presentado. Sí, Ya se la profesor. les puedo pasar la presentación, no es problema. Sí, le agradecemos mucho, le agradecemos por sus respuestas tan completas y por compartir ese tipo de conocimiento con nosotros, ¿no? Agradecemos también a los que enviaron sus preguntas, que esperemos que las respuestas les hayan brindado esta claridad, inspiración para su desarrollo profesional, así como sus conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que ya vamos cerrando este webinar. Llegamos al fin. Quiero agradecer profundamente al profesor Alonso Segura por compartir con nosotros su valioso tiempo, experiencia y conocimiento, que ha sido un verdadero privilegio en realidad poder escuchar sus reflexiones sobre la coyuntura económica, sus recomendaciones también para futuros economistas y la manera en cómo aborda estos desafíos del contexto actual. También, finalmente, agradecer a todos ustedes, este, más de 30 personas que asistieron a este evento por medio del Zoom, a los asistentes por su activa participación y por acompañarnos durante este webinar. Esperamos que hayan encontrado esta conversación, como se pensaba a priori, inspiradora, útil y además de generar conocimientos para sus propios caminos profesionales. Y finalmente, un mensaje final que desde la revista económica queremos estar comprometidos y continuar organizando este tipo de espacios de diálogo y aprendizaje que también, como mencionaba el profesor Segura, son muy enriquecedores, ¿no? Los invitamos a seguir atentos a nuestras próximas actividades y a seguir contribuyendo así también con sus ideas, preguntas en ese tipo de espacios. Finalmente, una vez más, gracias, profesor Alonso Segura. Gracias a todos por ser parte de este episodio de Macroeconomía y Finanzas en Acción. Les deseamos una excelente tarde y muchos éxitos en sus futuros próximos. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, Gracias muchas a ustedes gracias. por la invitación, ¿ah? Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.